Ahí Y ya. así que usted estudió acá en la Argentina, profesor. Sí, yo en Córdoba. En Córdoba, sí. Es En muy Córdoba. lindo lugar, Córdoba. Estoy a ver Muy si... lindo lugar. Córdoba es hermosa. Es una belleza de lugar. Voy a descargar este. A ver. Ahí está. Bueno, ya abierto. Es para la compañera que va a hablar sobre dadaísmo. Entonces, así está el tema, pero está pesadito la cuestión ahí, ¿no? La economía ahora, o cómo es el tema. ¿Cómo le puedo decir? Este país ya no se recupera más a los niveles que éramos hace 100 años, es una utopía. Ya no, ¿verdad? ¿Entienden? No, 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 no. Mm, Es más, usted piensa un futuro mm, acá en la Argentina, es distópico nuestro futuro. ¿Sí? Porque el mismo argentino se mm. resiste al cambio, ¿me entiende? El mismo argentino se resiste al cambio y la ¿A qué cambio te educación, referís? a este cambio que propone mi Mm. ley, Ah, el cambio que propone mi ley. Mm. claro, claro, O sea, él porque en parte propone tiene en razón, ¿eh? realidad... eh, Yo tengo una obra social que a mí no me ujú, sirve, profesor. Este anteojo, mi tratamiento, todo, a mí me salió $400. mm, Yo me iba a la obra mm, social, presenté los papeles, presenté todo, no me contestaban, profesor, directamente. mm. No me contestaron. O sea, y yo necesito porque tenía una maculopatía. ¿Se acuerda, profesor, o no como yo estaba con mi vista? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, ahora no. Ahora, por Me ejemplo, que este acuerdo. anteojo nuevo, tengo desde el viernes, tengo este anteojo. ¿Vio? Ah, ya, Eso, en ya, cambio, un ciertamente. empleado del Estado lo tiene todo gratis. Entonces, si no quieren que yo proteste, si no quieren que yo también esté chinchudo, que a mí también me den un puesto en el Estado. Y, En eso consiste la grieta argentina, profesor. claro, No es ni izquierda ni derecha. ya. No, no hay así una. ¿Me entiende? No es muy, eh, muy tajante la cuestión, ¿no? Sí, el que vive el Estado y el que se tiene que arremangar y vivir sin el Estado, ¿me entiende? Ya. Tenemos un Estado ausente. Ahí está Mm. Sergio, compañero Sergio. ¿Qué tal, Sergio? Sergio, con bigote, mira un poco. Hay que cambiar de El vez en look. cuando. Sí, sí, sí. Está muy bien. Mira un poco. ¿Después de Profe, cuánto le vemos a Sergio? ¿cómo? Me agarraste ¿Después de desprevenido cuánto? porque yo no tenía notado que me tocaba hoy. Me acordaba del dadaísmo, pero Sí, así que bueno, armé sí. algunos Por eso yo slides. ayer ya les escribí Sí, sí, sí. justamente Gracias. pensando que más o menos por ahí iba la cosa. Entonces, por eso ayer les escribí para que algo por lo menos prepararan, porque esto tiene un puntaje para que ustedes no tengan un parcial, es que están teniendo la exposición. Ya sumaría estas cuestiones y después tendríamos una final con un trabajo final de esto. O sea, vamos a tener igual otro pequeño trabajito ahora que vamos a hacer más o menos el miércoles para que ustedes preparen, pero ver algunos videos y hacer como una síntesis de algunas ideas propiamente. Y después vendría el trabajo final, que sería más o menos eh, un trabajo no tan extenso para poder cerrar lo que sería la materia de Antropología del Arte 2. Bien, ahí tenemos a Ruth, Sergio. Vamos a esperar un poquito para que se sumen los demás. Bueno, vamos a esperar un poquito. Primero vamos a pedir a Sergio que exponga, entonces ya que... pero vamos a esperar un poquito más, que se sumen los demás. Tengo Y ya, 20 slides, pero es muy puntual lo mío. no hay problema. Igual, yo creo Vamos a ver como igual. Yo preparé un pequeño videito que podemos mirar también sobre arte indigenista y vamos a hablar un poco sobre eso también, no te preocupes. Vamos a explayar un poquito más. Así mismo.
Tenemos posición, ¿verdad? Así es. Así es. Ruth, bueno, Ruth Martínez. Le correspondía a Ruth, ¿no? La exposición hoy. Sí, a Ruth, justamente a Ruth que está escribiendo ahí. Así que Ruth, te esperamos para que expongas. Mientras tanto, voy a escribir en el grupo para que se vayan sumando. María Gloria, buenas noches. Bien. Bueno. Bueno, también vemos que el ámbito del tanto el arte indigenista como el dadaísmo, son dos corrientes probablemente artísticas, las dos funcionan y siguen estando muy involucradas con el arte contemporáneo, dado que hoy en día hay también cierto plagio, o sea, más que plagio, se adjudican cierto tipo de arte indígena a algunos artistas que no tienen nada que ver con las comunidades indígenas, no tienen nada que ver con los pueblos originarios en muchos aspectos. Entonces, hay también como una apropiación de cierta cultura y cierto arte, que vemos como un problema hoy en día también al ver e interpretar las cuestiones artísticas. Esta problemática surge de manera más fuerte hoy en día, y dado que está la situación propiamente patrimonio cultural, está esta cuestión de las leyes propiamente que defienden ¿cómo se llama esto? Defienden estas leyes de defensa del autor y de la obra de arte, ¿no? Propiamente. Pero de igual forma, se busca la manera de poder insertar en cierta obra de arte algunos artistas ciertas culturas indigenistas, ciertas apropiaciones. Las apropiaciones siempre se han dado, en realidad. Tenemos Van Gogh, Van Gogh y los postimpresionistas que van a apropiarse de la cultura japonesa, ¿no? De todo lo que es algunos pintores y algunas formas de dibujo de la cultura japonesa, la simpleza probablemente de la línea y demás. Ellos van a apropiarse en su forma de arte, ¿no? Van a crear ciertos aspectos, pero después van a pasar a un ámbito más estético. Pero hoy también vemos que estas situaciones se dan de Dada también, lo que es el dadaísmo. El dadaísmo también, de alguna forma, crea una nueva manera de ver el arte y de comprender el arte. Se abre el concepto artístico, van a nacer las cuestiones propiamente del arte conceptual, todo lo que es el ámbito del arte de las redes mails, por ejemplo, o del arte de instalación, que vemos también bastante, que son cosas que se van instalando, algunos objetos que se van creando, como por ejemplo las obras algunas obras de Marta Minujín, por ejemplo, de Cristos, que es creo que estadounidense, que van haciendo grandes instalaciones y que se le llama una obra de arte, ¿no? Incluso la banana pegada a la pared con una cinta es una obra de arte tanto conceptual como de instalación. Tiene esas dos vertientes, ¿no? Y que he visto que Sotheby's está queriendo hacer una gira con esa banana pegada a la pared. Que Sotheby's es una de las grandes casas de subasta de arte y antigüedades del mundo, ¿no? Entonces todo esto lo vemos de alguna manera hoy en día al comprender lo que es la antropología del arte y ver que estas cosas de la copia siempre se dan en nuestra realidad. Mismo durante mucho tiempo nosotros en nuestra cultura latinoamericana se nos ha llamado gente que copia arte de otros, pero en realidad hasta dónde podemos decir que es copia, hasta dónde podemos decir que es apropiación.
y hasta dónde podemos hablar de que es inspiración, o sea, inspirado en o inspirado desde. Por eso, bueno, esto es una manera de ver y de dimensionar la cuestión del arte y la problemática que se da en esta situación ideológica, de apropiaciones también o de copias en el arte. Y en el arte indigenista se ve muchísimo esto desde ahí. Bueno, ¿qué tal estamos, Sergio, para presentar la exposición? Entonces, pues ya está Como grabado. consideren, profe. Bueno, A ver. entonces ya está grabado, así que podemos empezar contigo. Ok. Ya mientras A ver, va llegando la para otra. compartir pantalla. Sí, A ver. tenés ahí la flechita que Veamos. dice presentar ahora. A ver. Abajo mismo. Hay una flechita que da para arriba. Ahí. Ahí, esa misma. ¿Sale en pantalla completa? Sí, Ok. Bueno, sí, este es un tema interesante y al mismo tiempo tal vez controversial. Eh, Como dije cuando me conecté recién, me agarró un poco de sorpresa, pero aún así incluyo algunos conceptos que me gustaría podamos compartir acá entre todos y por supuesto discutir o conversar. Eh, Hay como una discusión siempre entre si es arte o es artesanía, pero vamos a ahondar un poco más en eso más adelante. Eh, Tomándolo como un todo, ya sea arte o artesanía, podemos considerar que existe, por ejemplo, artesanía o arte indígena en madera. Las fotografías que ilustran esta presentación son todas de Paraguay y todas gentilmente tomadas de internet, así que espero que esta grabación no circule. Pero bueno, con motivos educativos y con la mejor intención. Bueno, arte en madera. Acá podemos ver algunas de las máscaras que se usan en el arete huasu o arete guazú de la zona del Chaco. También podemos tener cestería. Las culturas paraguayas se destacan, muchas de ellas en esto. creo que no está También corriendo tu tenemos... imagen. No, no corre. Epa, No. ¿se quedó en dónde? Qué raro. Ahí, ahí sí. ¿Ahora? ¿Se mueve Sí, algo? ahora sí. Vos Y pusiste si le... ahí sí, ahí. Sí, Entonces ahora sí se mueve. no tiene que ser pantalla completa. No, no, no sé si pusiste como presentación. Sí, como Ahí, presentación. ahí, hacele clic. A ver, ¿ahora? No, tenés No, que compartir la parte, o sea, tenés que compartir lo que es la presentación y no el PowerPoint. Porque hay dos archivos, vas a ver ahí, la presentación y el PowerPoint. Hola, ¿me escuchan? ahora sí. A ver, me sale solamente una ventana. Ah, no, espera. Ah, ya, listo. ¿Ya? Listo, ahí está. ¿Pillaste? Bueno, Sí. qué bueno. Ahí Bueno, está. les decía, ahí se ve. Bien. Les hablé un poco de la madera, acá con algunos ejemplos acá de Paraguay. Las máscaras del arete guasu. ¿Me confirman, por favor, que se ven? ¿Sí? Sí, sí se ve, compa. Ah, gracias. También cestería. Tenemos textiles también súper destacados en muchas de las culturas, en particular diría yo las chaqueñas. Otra imagen de textiles, ahí incluso se ven representaciones de zoomorfas, muchas de ellas. Arte plumario, que es, según muchos autores, un arte en peligro de extinción acá a nivel local. Y también ilustraciones que, en cierta manera, están como tomando un vuelo en tiempos relativamente recientes acá
en Paraguay, pero esto es como a modo general de cómo está compuesto el arte indígena a nivel global. La imagen de acá de uno de nuestros artistas. Estoy saltando un poco el tema, pero pueden ver por la temática de su obra cómo ya se conjugan sucesos de la vida cotidiana de estas personas en lo que ellos representan como arte. Es decir, un tractor deforestando un bosque chaqueño. Cerámica, que ciertamente a nivel local está también como prácticamente desaparecida, pero que hasta hace 200 años era parte de la representación típica de distintas etnias a nivel local y regional. Pero bueno, ya hablando un poco del arte indígena a nivel general, hay que tener en cuenta que hasta bien entrado el siglo XIX, todo arte que no fuera producto de gente de Europa o de criollos del continente americano, era visto directamente como un elemento exótico o de una... Nos, forma se súper corta. importante de transmisión de la cultura. ¿Se corta? No Hola. sé si a mí nomás, pero se corta un poco. El arte, a ver si me escuchan bien. Ahora El sí. arte indígena es importante porque es la manera que estos grupos humanos se identifican a sí mismos. Es decir, que adoptan una identidad en base también a su propia representación en el arte. Pero por otra parte, representan elementos vulnerables ante otras culturas. Esta vulnerabilidad se da por el hecho de que, por lo general, y creo que hay unas pocas y honrosas excepciones, las culturas indígenas están en desventaja a nivel socioeconómico respecto a otras, especialmente las occidentales. Por lo tanto, mucho de este arte indígena se transforma por este contacto que se dan con las culturas, entre comillas, dominantes en procesos de aculturación. Eh, a nivel regional también, sin embargo, es importante mencionar que hay numerosos casos de sincretismo que los podemos ver acá en Paraguay también de manera cotidiana. Eh, Esto lo tomé del prólogo, no del prólogo, de la introducción del libro de arte plumario de José Antonio Perazo, que él menciona que el arte indígena es muchas veces analizado, abordado, estudiado meramente desde el punto de vista estético, es decir, de lo que, de lo que se ve, sin tener en cuenta el contexto propiamente cultural. Y ahí se comete una grave falla. Es decir, lo que propone Perazo es que se toma el objeto simplemente por el objeto, sin tener en cuenta todo lo que ese elemento puede representar para esa cultura. El, lo sagrado, lo simbólico, el mensaje que representa para sí mismo y para otros miembros de la comunidad. Es decir, un montón de cosas que no se tienen en cuenta a la hora de simplemente ver, ah, mira qué lindo, y decir que esto está hecho con esta pintura, con esta tintura, perdón, o con este telar. Eh, Algunos aspectos que son importantes a la hora de estudiar el arte indígena también son los siguientes. El contexto ambiental, la materia prima disponible, el tipo de tecnología presente en la comunidad o en el pueblo, y también cuáles son los ritos o ceremonias que ocurren en esta parcialidad. También es importante decir que el arte indígena,
como ya vimos en los ejemplos que mostré al inicio, no se limita solo a las artes plásticas como muchas veces se quiere pensar. Y acá tal vez para mí el mensaje más importante de lo que tiene que ver con el arte indígena, que en la mayoría de los casos, según los especialistas, el arte indígena está desprovisto de originalidad. ¿Qué significa eso? De la concepción que le da el artista al arte. Es decir, por eso hay como una repetición de conceptos, de imágenes, de estilos que nos resulta un poco difícil diferenciar a una persona artista de otra persona artista de la misma etnia. Y que bueno, que esta falta, entre comillas, de originalidad es, por otra parte, la mejor manera que tienen ellos de hacer una representación colectiva, es decir, es el propio reflejo de su identidad como grupo humano, y eso a mí me parece fantástico. Pero por otra parte, es también tal vez el motivo por el cual sea tan vulnerable el arte indígena a la apropiación, porque muchas veces no hay individuos que puedan decir, individuos indígenas que puedan decir, ah, bueno, me están robando a mí, yo le voy a denunciar a este blanco que, bueno, se está apropiando de algo que no debe. Pero bueno, me imagino que vamos a hablar más de eso adelante. Y también tener en cuenta que, por lo general, en muchos casos, el arte tiene que ver con lo ceremonial o lo religioso, y hay que hacer siempre hincapié en eso. También tenemos un arte indígena contemporáneo que ya, como mencionamos antes, es producto un poco de ese contacto con otras culturas que va evolucionando. Un buen ejemplo es la imagen que vimos antes del artista con su representación del tractor avanzando sobre el bosque. Me pareció también importante incluir una mención de dónde podemos ver arte indígena en Paraguay. No me dio tiempo, pero acá iba a haber un truco. Hay que ver arte indígena con los indígenas en sus comunidades, de ser posible, con su consentimiento, importante decirlo, con su consentimiento, pero para muchos de nosotros que no tenemos, o de ustedes que no tenemos la forma de viajar a los lugares que queremos, o no tenemos los recursos o el tiempo, o lo que sea, hay dos lugares interesantes que no quise dejar de mencionar. En primer lugar, el Museo del Barro tiene una gran dedicación a lo que tiene que ver con arte indígena. También hay que decir lo que Ticio Escobar fue una de las figuras que siempre luchó contra el uso del término de simple artesanía para generalizar los productos de del arte indígena. Y bueno, la colección del Museo del Barro tiene casi 2.000 piezas. La mayor parte de ellas fueron justamente compradas por el propio Ticio en sus viajes, y también muchas de ellas son producto de donaciones de antropólogos o de otras instituciones. Esta, esta colección está mayormente digitalizada, y también creo que va a ser de interés de todos saber que está disponible el catálogo para su consulta en la página del Museo del Barro. Ustedes pueden descargar el libro en PDF. Ya les aviso que pesa 500 megabytes, pero es una muestra impresionante del acervo que tiene el museo, y una forma, pero buenísima, de poder adentrarnos en el arte indígena paraguayo. La otra institución, que lamentablemente ahora mismo está cerrada, pero tengo noticias de que eventualmente se va a abrir, es el Museo Guido Boyani, que también es importante. Como dato, está localizado en la ciudad de San Lorenzo, así que a muchos de ustedes les va a quedar muy bien el día que vuelvan a abrir. Este museo reúne las colecciones etnográficas hechas por José Antonio Perazo, que ya mencioné, que fue un destacado arqueólogo y antropólogo que lamentablemente falleció muy joven. Estas colecciones reúnen más de 3.000 piezas. A ver si puse alguna fotografía, me parece que no, pero estas piezas
son en su mayoría de los pueblos guaraníes y el pueblo ayoreo e Ishir. Bueno, por ahora eso es lo que les puedo comentar. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Aportes de los demás? Casi un popurrí de arte indígena local. Está muy bien, está muy bien. Sí, justamente por eso el concepto que utilizaste es fundamental, dado que estamos hablando no de artesanía, sino de arte indígena. Ya estamos hablando de un complejo sistema en donde entra una dinámica distinta a la cual nosotros estamos acostumbrados como occidentales a llamar arte. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, primeramente. En segundo lugar, el hecho de que las expresiones propiamente indígenas sobre el arte se remontan principalmente a su cultura, a su ámbito de desarrollo y también a la cuestión cultural, ¿no? A lo religioso, a lo trascendente, que muchas de ellas tienen un fin más litúrgico, más religioso, más cultural. Pero también son consideradas de alguna forma arte propiamente por ellos. Y lo que dijo también Sergio, de que muchos artistas indígenas también hacen arte contemporáneo. Esto es muy bueno porque en realidad con el contacto justamente con Occidente tienen una forma distinta de ver la realidad, de ver lo que pasa en la sociedad desde una mirada, desde su mirada como cultura, y es una mirada bastante interesante. Pues justamente vamos a ver un pequeño video sobre un artista, bueno, sí, un artista, es trans en realidad, pero es un artista indígena, brasileño, que realiza una forma de arte justamente hablando sobre esto, sobre lo que pasa en el entorno social de Brasil y en el lugar donde está esta persona, que está de alguna forma desenraizada de su cultura, de su selva, pero que está todavía mirando hacia ese lugar en donde estuvo e intentando hacer como como conjugar esta dinámica de su vida. Y esto es muy interesante para poder reinterpretar su arte y poder de alguna forma también mirar este arte indigenista que da un paso a lo que era hablar solamente del ámbito cultural, del contexto, por ejemplo, en este caso de este artista indígena que estaba haciendo unos dibujos y que justamente nos mostró Sergio, que tenía algunos tractores que estaban desmontando su selva, ¿no? Es una forma cotidiana de hablar de la cotidianidad que ellos viven en su mundo, en su contexto sociocultural. Pero esta artista trans está mostrando algo distinto, nos da un salto. Entonces, para poder completar un poco, si alguien no tiene alguna pregunta o no quiere agregar nada, vamos a ver este pequeño video para después darle paso a Ruth sobre su exposición. ¿No hay ninguna pregunta, algún aporte? Solo que desde acá de Argentina yo le quería agregar, profesor, que Sí, nuestro antropólogo muy poco se dedicaron a lo que es justamente arte y artesanía indígena. ya, En Corrientes no tenemos nada, tenemos sí artesanía, ya, pero buscar lo que es ya arte indígena, ya es prácticamente arqueología lo que tiene que hacer, ¿no? Para encontrar, a ver, vestigios de la cultura de ellos, de los antiguos habitantes. Acá en Corrientes ya no tenemos más comunidades indígenas. No es que hay una mala interpretación que se lo han exterminado. No se exterminaron, se mestizaron con la gente, ¿me entiendes? Eso fue la principal causa de la desaparición. ya. Eh, Sergio. Pérez Bugallo sería, profesor, una fuente muy interesante de arte, sobre todo la parte Bien, de Salta, que él anduvo dedicándose, Salta y Formosa. ah, Jujuy también algo. claro, hay muchas comunidades indígenas ahí. En Jujuy, Salta, Exactamente, toda esa profesor. zona, hay muchas, O sea, hay yo, muchas. si quiero abarcar acá en la Argentina, me tengo que ir a otra provincia. Así mismo, Desde mi provincia de Corrientes no tengo nada. ya. Sergio, ibas a...
Gracias, Daniel. Sí, quería comentar algo que esta mañana pensé que iba a decirlo en la presentación, pero no me salió. Pero ahora Está que bien. Daniel dio un ejemplo, me vino lo siguiente, que muchas veces la artesanía es un remanente de expresiones artísticas con un valor completamente distinto. Por ejemplo, Chase Sardi habla de que la cestería tradicional o las artesanías que Mm, los Nibacle a comienzos de los años 80 empezaron a comercializar, era, era una especie de traición a sus propias creencias. Es así es. decir, esos diseños tenían un significado simbólico profundo que, bueno, lo tuvieron que transformar por una necesidad económica. Y en cierta manera es la forma en que esos diseños, esos estilos sobrevivieron, transformándose en algo completamente distinto a lo que originalmente eran. Porque, insisto, no eran cuestiones que ellos hacían para que se vea lindo y tengas tu bolso o tu chal o tu animalito para poner en el estante como tengo acá. No, eran expresiones que tenían otra utilidad para ellos, otro significado. Así que bueno, eso es algo que tenemos que tener en cuenta siempre al pensar en las artesanías. Bien, bien, este concepto de remanencia es fundamental también en eso, ¿no? Por eso es que son como retazos de un complejo sistema artístico, lo que nosotros a veces nos llega como una partecita y por eso de alguna forma le decimos artesanía a algo que en realidad es arte, por esa complejidad que tiene, ¿no? Y porque a veces tampoco es que comprendemos en profundidad. Eso es lo que de alguna forma también Ticio y muchos otros pensadores están de alguna forma intentando que cambiemos y es bueno hacerlo, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, nosotros también, así como vos, Daniel, tenemos que estar yendo a otra zona para poder comprender el arte, porque lo que terminamos viendo en Asunción, lo que terminamos viendo en ciertas zonas es una partecita de esto que podríamos también decir artesanía indígena, pero es todo un complejo sistema. Entonces, para poder entender y comprender plenamente, precisamos esa asistencia, ¿no? A esos lugares en donde realmente se hacen, justamente si es que te permiten hacerlo, ¿verdad? Por esa misma razón, o visualizarlo. La danza, la música, la cestería, el arte plumario, todo esto es parte del arte indígena. Bien, vamos a ver entonces un pequeño videito aquí que nos va a ayudar a entender de alguna forma distinta lo que sería el arte indígena desde una mirada más contemporánea del arte. A ver. Bien. Manaos, una ciudad industrial en medio de la selva tropical en el estado de Amazonas. La naturaleza pura se mezcla aquí con el cemento. Emerson Ponchis estudió biología, es trans y hace arte. En sus performances, plasmadas en imágenes, se transforma en Urias Sodoma. Se pinta, se adorna con materiales orgánicos y se convierte en un ser híbrido de la naturaleza. Emerson diseña sus propios trajes con plantas de su jardín o de los alrededores. Estos tallos son de la palma de Moriche, una planta de agua nuestra. Cuando los toco, me recuerdan al agua, a los animales. Aquí en el maniquí voy probando mi vestuario. Así puedo mirarme desde fuera, por así decirlo. Experimentando como si yo me viese. Emerson nació en la aldea Moyuy dos Campos, en la selva del estado de Pará. Desde temprano experimentó la diversidad de la naturaleza y más tarde la investigó científicamente. En el arte combina todo esto, el conocimiento académico con el espiritual, el activismo medioambiental con las cuestiones de género. Con su alter ego artístico Huira adopta una forma diferente cada vez, se reinventa constantemente.
Huira tiene muchas caras. Cada foto, cada rostro es una historia. Hay infinidad de historias que contar. Huira cuenta aquí algunas historias sobre el Río Negro, sobre las libertades y la importancia de los misterios, las diversidades, los secretos. Y sobre el impulso humano de explorarlo todo, algo que también puede llevar a la explotación y a la destrucción. Emerson se sumerge como Huira en las raíces. Amplía la mirada científica europeo-occidental con la visión de los indígenas. Como persona trans de origen europeo e indígena, Emerson media entre ambos mundos. Mi trabajo denuncia estos temas, estas violaciones a la vida, no solo la degradación, la violación del medio ambiente, sino también las violaciones sociales humanas. Hago un paralelismo directo entre esos mundos. La metrópolis de Manaos en la selva tropical. Emerson Ponchis tenía 5 años cuando su familia se trasladó a la gran ciudad. Emerson disfruta de las ventajas de la vida urbana y del consumo rápido, pero siempre ha buscado el contacto con la naturaleza y con sus antepasados indígenas. Pertenezco a uno de esos pueblos indígenas cuya historia ha sido borrada y que viven ahora en una ciudad o cerca de ella, lejos de su cultura y de su comunidad. Es importante que el mundo y el propio Brasil recuerden que cuando se piensa en indígenas, hay muchos contextos de lo que es ser indígena en el Brasil del siglo XXI. Emerson tuvo la suerte de encontrar un maestro que compartía su entusiasmo por la naturaleza y le dio la motivación para estudiar biología. Hoy Emerson anima a los jóvenes, transmite estos conocimientos en talleres, trabaja para instituciones culturales y ONGs para salvar la Amazonía. Cursé 4 años y me gradué en biología. Pasé por muchas experiencias, no solamente académicas, en las que se estudian a los seres vivos como objetos. Para Emerson, el arte es un intento de representar la interconexión del mundo. En el papel de Huira Sodoma, Emerson combina sus estudios de ecología, el conocimiento espiritual ancestral y la experiencia como persona trans no binaria. Su arte recoge la transición y la interconexión de las existencias. Gran parte de estas crisis espirituales, políticas, sociales, medioambientales y climáticas que vivimos hoy se deben a que solo nos hemos escuchado a nosotros, los humanos. Huira quiere que reflexionemos sobre la totalidad del mundo. Se funde con el entorno y se convierte así en un árbol centenario. El arte entendido como una ceremonia que busca reconectarnos con la naturaleza y mandarnos un mensaje de alerta. Hay muchas vidas que precisan y merecen ser escuchadas. Si queremos preservarlas, debemos preservar toda la vida. Todo mundo. No hay futuro sin la Amazonía. Nenhum futuro será possível se não passar pela Amazônia. Nenhum futuro. Bueno, hemos podido mirar el videito. Bueno, con eso cerramos un poco lo que sería la exposición de Sergio.
con una mirada de una forma más de arte postmoderno, un arte más vinculado al occidente y de un integrante de una comunidad indígena. Hay que tener también esta característica que el arte indígena tiene que salir de una persona propiamente originaria, de un pueblo originario indígena. O sea, yo no puedo hacer arte indígena, aunque agarre y copie las técnicas, no es arte indígena. Necesito identificarme plenamente con esa cultura. Profe, sería Bien, apropiación ya entonces si nosotros imitamos a lo que ellos hacen. apropiación, eso justamente al inicio estuvimos hablando. Se da muchísima apropiación hoy en día, lastimosamente, se da mucho. Eso sería apropiarnos de algo que propiamente no es nuestro. O sea, imagínense que yo comience a hacer una cestería y no, con una técnica propiamente de las comunidades indígenas, no. Sería arte indígena, lo mío. Sería una apropiación. Bien, pasamos ahora con Ruth. Sí, perdón, Annalise. Sí, permiso, profe. O sea que para que sea arte indígena, sí o sí tiene que ser elaborado por un indígena. Sí, así Ah, mismo. perfecto, gracias, profe. Así como arte paraguayo tiene que ser hecho por un paraguayo. O arte argentino por un argentino. O sea, hablamos de esa identidad propiamente, de una cultura, no porque haya nacido justamente ahí, por casualidades de la vida, sino porque también he bebido de esa cultura. La conozco su realidad, su contexto, su ámbito y quiero expresarlo. Desde una corriente, desde una forma, desde una herramienta artística, sea con el barro, sea con las plantas, sea con el teatro, con la danza. ¿Se entiende? Bien, Sí, súper bien, profe. muy bien, Annalise. Pasamos con Ruth. Profe, ¿podrías Te, proyectarme vos? ahora te proyecto y me vas diciendo, indicando un poco para pasarte las diapositivas. Correcto, profe. Buenas noches, compañeros, profesor. Mi tema es el dadaísmo. Ahí en la portada de mi PowerPoint ya tenemos una pintura llamativa a lo que representa el dadaísmo, que es una protesta a lo que se estaba viviendo en la Primera Guerra Mundial, porque nace en ese contexto. Profe, la primera diapositiva, por favor, después de esta. ¿Qué es el dadaísmo? Es una corriente que va en contra de los códigos y pautas y marco conceptual del arte en su época establecidos en la Primera Guerra Mundial. O sea, todo ese horror que estaba viviendo la humanidad se ve en este arte como satirizado. Siguiente diapositiva, profe. Surge en 1916 en un cabaret Voltaire en Suiza, donde el filósofo alemán Hugo Ball, el poeta ensayista rumano Tristan Tzara, el pintor Marcel Janco y el escultor y poeta Jan Arp, en una mesa, ellos hablando, podemos suponer que fue así, y que empiezan a buscar esa respuesta desde el arte a su cotidianidad, qué es lo que estamos pasando, qué es lo que estamos viviendo, ya que el dadaísmo no fue solamente en pintura, sino fue en escultura, fue mismo en literatura. Siguiente diapositiva, profe. Las características del dadaísmo. Tenemos el carácter iconoclasta y provocador. La revolución artística, que es una reacción contraria a los horrores de la guerra y la decadencia de la sociedad europea. La frivolidad de la fe ciega, la insuficiencia de la religión y de los códigos morales convencionales. Siguiente diapositiva. El origen de la palabra dada. Se supone que el que creó esta palabra fue Sara y que está relacionado con los caballos de madera que utilizaban los niños. Pero él dice,
Estoy convencido que la palabra no tiene ninguna importancia y que solo los imbéciles pueden interesarse por los datos. Lo que a nosotros nos interesa es el espíritu dadaísta. Y todos nosotros éramos dadaístas antes de la existencia del dadaísmo. O sea, él busca satirizar, ridiculizar esos horrores que se vive y tratar de apaciguar también volviendo mismo a la infancia. Siguiente diapositiva. El dadaísmo se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones literarias, especialmente las artísticas, por burlarse del artista burgués y de su arte. Manifestaciones artísticas, poéticas, escultura, pintura y música. O sea, todas las artes ellos utilizaron como respuesta y tenían una filosofía en sí que ellos querían representar. Siguiente diapositiva. La palabra dada está contenida en la idea directriz de Sara. Esta idea une arte y vida, libera los límites que cada uno de ellos tienen al ser separados y exponen sus potencialidades. O sea, lo que ellos querían es describir su universo con esta palabra, con la palabra dadaísmo. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos los autores representativos de esta corriente, que son Sara, es el principal representante del dadaísmo de nacionalidad rumana, fue editor, ensayista y poeta. Fundó este movimiento con Hugo Ball, escritor alemán, Jan Arp, artista alsaciano y otros intelectuales. Kurt Schnitzler, pintor y escritor alemán, que destacó con sus collages realizados con papeles usados y otros materiales similares. Marshall Duchamp, artista radical que expuso como obra de arte productos comerciales corrientes, un secador de botellas y un urinario, a lo que denominó Ready Maddox. Otros representantes también destacados fueron Ribemont, Bessinger, Dermen, Arnaud, Breton, Aragon y Saul. Siguiente diapositiva. Bueno, desde aquí tenemos solamente ya pinturas que se hicieron como, vamos a decirlo, como una sátira de obras muy, muy famosas. En la primera diapositiva teníamos a la creación del mundo. Acá tenemos también la Venus, tenemos la Mona Lisa, tenemos la Menina de Velázquez. O sea, obras pictóricas clásicas que ellos intentan satirizar. Guernica de... Siguiente. Todas obras clásicas. La Mona Lisa con cara de gato ahí. Y la Venus, el nacimiento de la Venus. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, profe. Muy bien. ¿Preguntas, aportes para la compañera? Bueno, el dadaísmo es una corriente artística que influye de manera directa y fuerte a corrientes posteriores que van a ser, por ejemplo, el surrealismo, que ya estuvo hablando Daniel la vez pasada, va a influenciar directamente con ellos. Ahí ya vimos justamente una obra del dadaísmo, que es El hombre con sombrero, y detrás está pintada la primavera de Botticelli. Entonces vemos ya como una semejanza en este ámbito. O sea, Duchamp, que va a poner un urinario como obra de arte y va a contextualizar, aunque en su momento pasó desapercibido, después se retoma el concepto de arte ya. Ya desde un ámbito de la inspiración o de la espontaneidad del artista. Va a promocionar y a potenciar una de esas características, que sería justamente la espontaneidad del artista, ¿no? Va a influenciar en el surrealismo, va a influenciar en el arte conceptual, que hoy en día está en boga, va de alguna manera también al arte contemporáneo. El día de hoy
el dadaísmo de alguna manera ha influido de manera fuertísima lo que es el arte contemporáneo nuestro. Lo vemos muchísimo. Desde una banana pegada a la pared, como vimos la vez pasada, hace rato, eso es herencia al dadaísmo. O sea, estamos heredando ahí. Incluso la literatura experimental. Vemos también como algo bastante interesante hoy en día, que nace en realidad el dadaísmo como un proceso de escritura, pero su fuerte lo va a tener en lo plástico, en las artes plásticas, principalmente las artes visuales. Entonces, esto es de alguna forma una de las fuertes corrientes importantes que da como un giro copernicano a la historia del arte y a la comprensión del arte. Entonces, el dadaísmo, lo que se le criticaba era el rechazo a la estética tradicional. Hay un corte con la idea de la estética que tradicionalmente se tenía de lo bello, por ejemplo. Hay un corte. Hoy en día, con el Dada, la comprensión de lo estético antiguo ya pasa para otro lado. Hoy en día ya no importa que sea bello o sea feo, sino qué es lo que inspira, qué es lo que el artista quiso hacer de alguna manera desde su espontaneidad. Entonces, wow, esa espontaneidad del artista, wow, esa creatividad, todo ese ámbito que está rodeado al aura del artista mismo, ¿verdad? También su falta de sentido. Hay una obra que se le llama, una técnica que utilizan mucho los dadaístas que se llama cadáver exquisito, que es donde se reúnen varias personas, por ejemplo, para hacer collage conjunto o para pintar cosas juntos, y se le llama cadáver exquisito. O sea, esto es algo muerto que de alguna forma es una belleza en sí, por eso no tiene sentido. Un cadáver exquisito no tiene sentido. Entonces, esa técnica lo llamaron así, cadáver exquisito. Por eso se le llamaba también, se le criticaba su falta de sentido y su elitismo. ¿Por qué? Porque muchos de estos artistas eran, o sea, no todos podían comprender, las personas comunes y corrientes no comprenden el arte dadaísta, entonces era elitista. Ese elitismo hoy en día está fuertemente vinculado al arte contemporáneo. O sea, es como que nos vamos a un museo y miramos ciertas obras y decimos, ¿y qué es esto? Y hasta decimos, bueno, mejor no pregunto porque me toman de ignorante. Entonces es una cuestión elitista de alguna forma que crea justamente una separación. Esto también se le criticaba bastante al dadaísmo, ¿no? De alguna forma. También se le ve como un movimiento liberador para el artista. El artista se libera de ciertos conceptos, se libera también de cierto esquema. O sea, lo tiene que pintar así, de esta manera. Acuérdense la lucha que tuvo ya el impresionismo, el postimpresionismo, el surrealismo, con cierto concepto de arte y las escuelas tradicionales, ¿no? Que tenían, que eran aceptadas ciertas obras nomás y tenían estas características clasicistas. Entonces, de alguna forma, ayuda a la libertad del artista, también a un cuestionamiento a la autoridad. O sea, se cuestiona muchísimo de quién puede decir que esto es arte y quién puede decir que esto no es arte. Hay realmente una crítica a esto. Y un experimento innovador, o sea, el dadaísmo es experimental y mucho del arte hoy en día también es experimental. Yo les traje un pequeño videito de nuestro amigo también Antonio García, que nos habla de un personaje también vinculado a lo que sería el dadaísmo ya posterior, pero que habla de esta libertad, esta espontaneidad, incluso de cierta copia, de que es Piero Manzoni. No sé si ustedes se acuerdan que hemos hablado de La mierda del artista, que es una de sus obras, pero tiene otras obras bastante creativas en realidad, y fuera de contexto totalmente, sui generis total. Entonces vamos a ver un poquito este pequeño video para cerrar lo que sería la exposición también de Ruth. Si es que no tienen alguna pregunta o algún aporte sobre su exposición. Nada. Bueno, ahora entonces vamos a compartir este pequeño videito. Imagínate vender una latita de mierda por su precio en oro. Hola, yo soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de Manzoni.
De Piero Manzoni, sí, el que hizo las latas de mierda de artista. Pero antes de empezar te digo que puedes seguirme en mis redes sociales y que en Instagram subo Insta Stories cada día. Al final de este vídeo también pondré los dibujos que me habéis enviado vosotros, mis seguidores. Bueno, Manzoni, mira, a mí como personaje, como artista transgresor, pero sobre todo como hater y como troll del arte, a mí Manzoni es que me cae muy bien, pero muy bien, ¿eh? Además, su cara me hace un poco de gracia, yo creo que sería colega mío en realidad. Y es que yo pienso que él tenía muchísimo sentido del humor y que su obra al final no ha sido muy comprendida. Vamos a verlo. Ma che arte è questa? Questa non è arte, non dà emozione. Cretina. Que por cierto, Manzoni es cáncer igual que yo. Él nació el 13 de julio de 1933. Yo nací el 11 de julio. Y una de las claves básicas por la cual él puede hacer este tipo de obra es pues porque venía de una familia noble de larga tradición. Es decir, no tenía problemas económicos, entonces hacía las cosas que vamos a ver. Por ejemplo, lo que ya he dicho, la lata de mierda de artista. Sí. O sea, él hizo 90 latas, 90, en la que metió su excremento. Él las etiquetó, las expuso y las vendía a su precio en oro. Es decir, si se cotizaba el oro en ese momento a tanto, pues eso era lo que valía la lata. Y bueno, él hizo 90 latas de mierda y las vendió todas. Pero aquí no queda la cosa, ¿eh? Y es que en 2007, en una subasta, una de esas latas de mierda de artista se vendió por 124.000 euros. Estamos locos. Pero locos, arte conceptual, amparte. ¿Y qué significa esto? ¿Qué son estas obras? Bueno, pues el propio Manzoni lo decía, que todo lo que salía de él, como él era el artista, absolutamente todo, era una obra de arte, hasta su excremento. A mí esto como idea me gusta mucho, porque realmente es una crítica voraz, feroz, fortísima contra el sistema capitalista, contra los compradores de arte que no tienen mucha idea y contra el mundo del arte en general. O sea, es que le vendió latas de mierda como obras de arte. Vamos a ver, Manzoni, muy bien. ¡Wow! ¿Que hay gente que cree que estos son grandes obras de arte? Oye, pues siento tristeza por ellos, lo siento, la verdad. Estos son obras de amparte y de un artista hater, troll total. Pero realmente estas latas llevan la mierda de Manzoni, pues no lo sabemos, porque según he investigado no se ha abierto ninguna, porque claro, dicen que si se abre una lata pierde su valor. O sea, vamos a ver, si abre la lata de mierda, pues entonces pierde valor. Pero ¿qué valor tiene eso? Ese objeto. Hijo, eres un mojón. Yo he leído de todo, desde que en esas latas hay yeso, desde que en esas latas hay piña. La mierda lo es todo. Pero la mayoría de gente dice que no, que lo que hay es pues las deposiciones de Piero Manzoni. Ahora sí comprendo. Que no me quiero ni imaginar cómo las haría, porque son 90, o sea, son 90, como 3 meses haciendo latas de mierda. Pero Manzoni era tan troll que ni siquiera tenía ideas originales. Por ejemplo, esto de las latas de mierda, él la coge un poco de Andy Warhol. Andy Warhol ya sabéis que hizo las latas Campbell, la multiplicación de las latas Campbell, la obra seriada, y él también serió pues una obra de arte. Pero no solo troleó a compradores, a artistas como Andy Warhol, también a Yves Klein. A Yves Klein lo conoceréis entre otras cosas por sus cuadros azules. Él hacía cuadros que tenían un solo color, el color azul. De hecho, él llegó a patentar ese tono, que ya ves tú, o sea, la tontería más grande del mundo. ¿Cómo vas a patentar un color? Eso es como si yo patento la letra A, o sea, la letra A la patento. No, o sea, no puedes patentar un color. Pues Manzoni, al ver una exposición de Yves Klein, dijo, tú los haces azules, pues yo los hago blancos, y se van a llamar acromes, ¿no? Él estuvo 6 años haciendo cuadros acromáticos, blancos, como si el blanco no fuese un color. Y Manzoni utilizaba todo tipo de materiales, usaba algodón, yeso, piel de conejo, pero todo que fuese eso, blanco, tipo Ikea. Y es que Yves Klein tenía en la cabeza esa idea de esa fábula que decía que hubo un músico, un flautista, que siempre tocaba la misma nota y se llevó 20 años tocando la misma nota. Y su mujer le decía, oye, llevas 20 años, eres un pesado, ¿no? ¿Qué haces tocando la misma nota? Y el músico le dijo, bueno, ¿yo qué culpa tengo de que los demás estén tocando muchas notas y no encuentren la nota exacta, la nota bella? Bueno, pues esta fabulita tontorrona es la que Yves Klein llevaba por bandera. Y cuenta la historia que Manzoni lo vio 2 veces en su vida. Y la primera vez que lo vio, le dijo, usted es el monocromo azul, yo soy el monocromo blanco.
tenemos que trabajar juntos. Manzoni con mucha admiración hacia él y tal. Yves Klein, pues, ¿qué hizo? Pues no le hizo ni caso. Pero vamos, esto es lógico, él vio que se le derrumbaba todo, dijo, un momento, que ahora me ha salido este tipo que los va a hacer blancos, a ver si va a salir otro que los va a hacer rosa, otro verde, otro azul, y se me acaba el chiringuito. Pues nada, que Yves Klein no quiso saber absolutamente nada de Manzoni. Pero igualmente, esto de los acroms blancos y esto tampoco es una idea original. Ya Malevich hizo en 1918 su cuadro Blanco sobre Blanco, pero también Rauschenberg en 1953 hizo otro cuadro blanco, vamos, un cuadro, era un dibujo blanco que no era un dibujo, era el resultado de haber borrado un dibujo de William de Kooning. Por eso digo que yo creo que Manzoni era un troll, pero troll. Ponía en evidencia a todos estos artistas, al mundo del arte entero. Tengo que reconocer que a mí Manzoni me ha inspirado mucho, ¿eh? Es decir, cuando yo leí este libro, que es una biografía suya de la editorial Nerea, os lo recomiendo, pues vi que Manzoni realmente se lo guisaba y se lo comía todo. Es verdad que exponía en muchas galerías, pero él, con varios amigos, montó su propia galería, hizo su propia revista donde ponía sus textos y claro, él se lo hacía todo y ¿qué ha pasado? Pues que la historia lo ha reconocido. Tanto la galería como la revista se llamaron Azimut. Realmente tuvo muy pocos meses de vida, pero se hicieron 11 exposiciones y 3 de ellas fueron de Manzoni, claro. Él era un cachondo, mira, él decía, por ejemplo, me encanta saber que mis cuadros hacen gritar y los llamo cuadros para tipos enfadados. Se pueden tirar cosas contra ellos sin que se rompan. Pero Manzoni no solo atacó la pintura, también la escultura, porque él hacía esculturas neumáticas. Di artista in palloncini di gomma. Ogni palloncino gonfiato da lui, un'opera d'arte con tanto di titolo e di prezzo. ¿Y qué son estas esculturas neumáticas? ¿De qué estaban hechas? Pues estaban hechas de aire, eran globos. Parola d'onore. Eccolo gonfiando un palloncino con l'intenzione di ritrarre la modella così come la vede lui. Globos y ya está, los vendía en un set, en una cajita, pues se inflaban y eso era la escultura. Y se vendían también con una peana y lo ponías ahí y ya está. Pero Manzoni fue más allá y él dijo, como todo lo que sale de mi cuerpo es arte, pues ahora voy a hacer aliento de artista. Y claro, cuando él inflaba los globos, pues ese aliento era una obra de arte y era aliento de artista de Manzoni. Que por cierto, una de las veces que fui a Arco me encontré en una galería muy importante un trocito de madera así y con un trocito de plástico pegado que digo, ¿esto qué es? Y me acerqué y efectivamente era una obra de Manzoni. Bueno, los restos de una obra de aliento de artista de Manzoni. Y lo vendían allí a precio, vamos, desorbitado. Y digo yo, pero bueno, qué locura más grande. Un trozo de madera con un cachito de globo. Pero bueno, nuevamente esta idea tampoco es original. Porque Marcel Duchamp, que realmente es el padre del Dada y es el padre también del Lamparte, ya hablaremos un día de él, Tiene una obra también muy interesante que se llama Aire de París, y es que él, estando en Estados Unidos, encargó a su hermana que vivía en París que le encerrase en un botecito de cristal, pues Aire de París y se lo enviase por correo. ¿Qué hizo Manzoni? Pues dar un paso más allá y dijo, no, aliento de artista, o sea, mi propio aire lo voy a vender, pero no solo el aire que salía de sus pulmones. Él, antes de morir, también quiso vender su propia sangre. Quería hacer pequeñas ampollas y vender sangre de artista. Eso no lo llegó a hacer, pero quería hacerlo. Pero sin duda una de sus obras más divertidas, más transgresoras, de Amparte, por supuesto, y que tiene un recorrido muy curioso, son sus huevos con huellas dactilares. Esta exposición la hizo Manzoni en su propia galería y el público consumió 150 huevos en unos 70 minutos, que por cierto, él se molestó en documentarlo todo. Todo se grabó, se hicieron fotos porque él quería pasar a la posteridad. En la tarjeta de invitación decía, el 21 de julio de 1960 a las 19 horas está usted invitado a colaborar directamente en el consumo de las obras de Piero Manzoni. Y durante el acto él iba poniéndole las huellas a los huevos duros, se los daba a los asistentes y les decía, tomad y comed todos de él. Este es mi arte. Un cachondo, un cachondo. ¿Qué pasa con esta acción? Pues que si tú te comes una obra de arte de Manzoni, tú te conviertes en una obra de arte también, porque claro, te la has comido, o sea, está dentro de ti, tu cuerpo es el recipiente de esa obra de arte. Y cuando pasa por todo el intestino todo y defecas, ¿qué ocurre? Pues que ese huevo blanco se convierte en algo marrón y esa mierda es
mierda de artista, claro, es una obra de arte, la mierda, otra vez convierte la mierda en obra de arte, amparte, pero guay, divertido, útil. También se metió Manzoni con el dibujo, porque si la base del dibujo es la línea, él hacía líneas infinitas. La más grande llegó a tener 7.200 metros. ¿Y qué es lo que hacía? Pues en un rodillo de papel, en un papel enrollado, él dibujaba una línea recta y la metía después en un recipiente y ya está. Le ponían los metros que tenía esa línea y eso era una línea infinita de X metros. Para hacer la más larga de sus líneas infinitas, él se llevó 3 horas en una rotativa y con una botella con tinta y con un trapo puesto aquí, pues le estaba presionando así para que el rodillo rodara, valga la redundancia, y se hiciese esa línea. Que bueno, pasó una anécdota y es que en una de las exposiciones donde estaba en una de esas líneas, vino un señor y rompió el papel porque estaba expuesto en la pared de la galería. ¿Y qué hizo Manzoni? ¿Se molestó mucho? ¿Qué hizo? No, pues en el cacharro donde estaba metida la línea, en vez de poner X metros, lo midió y dijo, bueno, en vez de medir, imagínate, 50, pues ya mide 48. Otra lección más, porque imagínate tú que eso pasa, por ejemplo, con el nacimiento de Venus de Botticelli. Imagínate que viene alguien y le corta un trozo de ese cuadro y dice Botticelli, bueno, pues no pasa nada. Ahora se llama el nacimiento de Venus, pero es así. Una locura, una locura. Arte. Podemos ver imágenes de todo esto porque Manzoni, como dije antes, lo documentaba todo. Y es que Manzoni, evidentemente, si viviese hoy día, sería youtuber. Pero Manzoni también se metía con la escultura. Él dijo, ¿cuáles son las esculturas más perfectas? Pues lo que yo diga que es una escultura. Es decir, lo ready-made, ¿no? También de Duchamp, el objeto encontrado. Pero él no hizo lo del objeto encontrado. Él firmaba literalmente partes del cuerpo de amigos suyos y los convertía en obra de arte. Es un poco lo que hacía Dalí, lo de firmar papeles en blanco, pero no. Él firmaba, por ejemplo, el brazo de su amiga tal, y entonces ese brazo, con su certificado correspondiente, se convertía en una obra de arte. O el zapato de su amigo tal, y ese zapato se convertía automáticamente en obra de arte. Llegó a hacer hasta una peana, 1 o 2 hizo, creo, en la que todo aquel que se subiese automáticamente se convertía en una obra de arte de Manzoni. Qué listo el tío, qué inteligente, qué troll. ¿Y qué obra le faltaba a Manzoni por hacer ya que fuese ya lo más grande? Pues dijo, realmente la mayor obra de arte que existe es el mundo entero. Así que ¿qué hizo? Pues cogió una peana, la puso al revés, ¡pum!, y le puso una peana al mundo entero. Así que el mundo entero es una obra de arte de Piero Manzoni. Toma ya. ¿Qué? Desgraciadamente Manzoni murió muy joven, a los 30 años. Se murió de un infarto en su estudio, así sin esperarlo nadie, pero Manzoni tenía muchísimas ideas que no pudo hacer. Él llegó a hacer un libro en el que ponía en la portada Piero Manzoni, vida y obra. Y ese libro tenía 100 páginas en blanco. Otra obra para reírse de las biografías de los artistas. Y él también quería hacer ese mismo libro con 100 páginas, pero que fuesen transparentes, o sea, ya quitando absolutamente todo. Como proyecto quería pintar la Catedral de Milán de color rosa, tampoco pudo hacerlo. Otro proyecto que tenía era soltar a 20 pollos en una sala de exposiciones y decir, en el interior reside el espíritu del artista. En fin, pero murió muy joven, no pudo hacer más de lo que hizo. No sabremos nunca dónde podía haber llegado o qué podía haber hecho con esas obras. ¿Qué sería del mundo del arte si Manzoni siguiese vivo? Lo que sí está claro es que el mercado del arte lo ha fagocitado, ha hecho dinero con su obra. Hay exposiciones de Manzoni continuamente. La gente sigue comprando esas latas de mierda a precio de oro, no, mucho más que el precio del oro. Es decir, yo creo que le ha salido mal la jugada o que no han entendido muy bien el mensaje que quería dar. Pero bueno, yo intento aclararlo desde mi punto de vista, siempre desde mi punto de vista. Y es que hay muchos tipos de amparte. Yo considero que este tipo de amparte es útil, es amparte útil, porque hace que nos planteemos cosas, es realmente un espejo en el cual mirarnos o en el cual el arte se mira y dice, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con la economía, con todo? Y es que hacer amparte no es nada malo, pero no deja de ser una manifestación del ser humano, una manifestación artística. Y espero que le des muchos likes a este vídeo, que revientes el botón. Bueno, ¿qué les parece la mierda del artista? Es un concepto interesante.
Bastante interesante. Interesante. Creí que era producto de estos tiempos nomás, doctores, profesor. No, o sea, por eso el dadaísmo sigue influyendo de una manera muy fuerte en el arte contemporáneo. Los ready-made, por ejemplo, que decía que son los objetos encontrados, es Duchamp el que funda esto, ¿no? Desde el concepto dadaísta. Y de ahí viene que, bueno, yo encuentro un objeto como una banana y lo pego ahí. Es un objeto encontrado, en realidad, y lo llamo arte. Pero viene desde un ámbito conceptual, en realidad, es un proceso de concepto. Y hay muchísimos detractores en función a este tipo de concepción del arte, porque no se entiende el mensaje de Duchamp, no se entiende el mensaje del dadaísmo, que es reírse de ciertos conceptos artísticos y punto, pero no considerar que esto es arte. Ahí viene el punto del concepto artístico, ¿no? Y de lo que el dadaísmo también quiso dar como mensaje a este proceso. Bueno, pero, bien, profesor, pero ahora ellos dicen, ¿no? Me estoy riendo, me estoy burlando, pero a la vez están haciendo un negocio terrible. Ellos no, en realidad. Muchos de ellos no hacían, bueno, sí. Duchamp sí hizo bastante negocio con su arte. También ¿no? Pero los que más negocio están haciendo son los de este tiempo nuestro, con obras de ellos que ya no existen, ya han fallecido, y que lo habían hecho con producciones muchísimo más grandes, en grandes tiradas, así como lo hizo también en su tiempo el arte pop, con grandes tiradas de obras, ¿no? Y que, bueno, una obra es más cara que otra, una obra sigue tirando en el ámbito del mercado, sigue especulándose en esta función, lo que hablamos del mercado del arte la vez pasada, ¿no? Del ámbito de la especulación, o sea, sigue siendo esto. ¿Se gana dinero con esto? Sí. No se le ve tanto como objeto de arte en el mercado, se le ve como un objeto económico, de adquisición, de patrimonio económico en realidad. Más allá de que se pueda llamar arte o no a este proceso. Aparte también, profesor, ¿qué es lo que lo define a una persona como artista? Porque acá había en la Argentina, no sé si se acuerda, del chatarrero, que él decía, ahora todos me dicen que soy artista. Antes yo era un simple chatarrero en el barrio. Este que hacía los moldes de chata, que es precioso la obra. Yo le sigo en Instagram, es muy bueno. Claro, exactamente, profesor. ¿Vio? Pero antes él no se lo consideraba artista. Y él trabajaba como soldador, decía, hacía excelentes trabajos de soldadora, de rajes, de todas esas cosas, y la gente no lo valoraba. Lo valoraban como soldador, como obrero metalúrgico, como eso. ¿Me entiende o no? Un día, con todos los descartes que tenía, empezó a hacer volar su imaginación, y alguien lo vio y lo encantó, y bueno, y empezó cada vez más su obra, empezaron a cotizar más. A desarrollarse. O sea, claro, pero él no cambió nunca su imagen, ¿eh? Él no cambió nunca su imagen. O sea, él ya era artista de por sí. Ahora, me estoy acordando nomás el nombre, profesor, de este artista tan conocido, porque así como tuvo un ascenso meteórico, muere en su apogeo, ¿vio? Y hoy justamente sus obras están valoradísimas. Evaluadas en muchísimos dólares. Valuadas acá en Argentina imposible comprar. O sea, la están llevando de Argentina. ¿Cuál? De él. Las de él, sí, porque venden muchos dólares, profesor, lo que tienen. Sí. Porque no es que él hizo tantas. No, pero lo van a empujar para que lo haga, ¿no? O sea, por eso mismo, por los requerimientos que tiene. Ahora, el reconocimiento le viene después. Él ya era artista. El reconocimiento le viene después, y el descubrimiento de su identidad artística, él lo va descubriendo en la elaboración del material que elige, que en este caso es el metal. Él hace esculturas. Ahora, pasa de un ámbito decorativo, que podría ser, no sé, un enrejado, unos decorados en la reja, a un ámbito más artístico, de creación propia, en donde sus esculturas te transmiten algo.
Te transmiten la infancia, te transmiten alegría, te transmiten, no sé, añoranza, te transmite... O sea, eso es lo que hablamos de una obra de arte. La obra de arte tiene que transmitir algo, te tiene que movilizar. Si no, no es una obra. ¿Te moviliza? Bueno, lo que pasa con el arte posmoderno, este tipo de arte, es que también te moviliza. ¿Qué hace? Te enoja, te pone rabioso, te dice, pero esto no es arte, esto no es estupidez. Bueno, ese es el movimiento que buscaba hacer Duchamp y el dadaísmo, y que hoy se consigue con el arte posmoderno. Igual te moviliza. ¿Por qué es arte? Porque te moviliza. Hay un movimiento interno en ti al mirar esa obra, sea de repulsión, sea de aceptación. El arte no es solamente bello. El arte también puede ser arte feo. También me puede dar de alguna forma rechazo. O sea, mierda de artista. ¿Quién va a querer mierda de artista? Bueno, ¿qué te dice? Esto es una locura, esto es una estupidez. Bueno, te está movilizando. Eso es lo que de alguna manera hay el corte en el concepto del arte. Lo que hace el dadaísmo es este corte. Del antes, de la comprensión del arte bello, de un concepto más que nada clásico de los griegos, los romanos y demás, que viene y se retoma en el Renacimiento, a un concepto totalmente liberado de eso, del clasicismo. ¿Se comprende esto? La diferencia. Por eso el dadaísmo es fundamental. Y da para hablar mucho. Carlos Ragazzoni es el nombre del artista, profesor. Carlos Ragazzoni, creo que le... Chatarrero. Sí, chatarrero, artista chatarrero. Sí, el chatarrero lo dice él. ¿No? ¿Verdad? Él decía sí, justamente que eso lo que lo definieron como artista fue la gente. Sí, ¿Carlos qué? Carlos Ragazzoni, con doble Z. Sí. Sí. Siempre usaba esos lentes protectores, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, eso es para que entendamos un poco este proceso del arte y el concepto que hoy se tiene sobre el arte, para que cuando ustedes miren una obra, no se planten solamente en una idea esteticista de la obra, sino qué me transmite a mí, de alguna manera. Mirando también este concepto del dadaísmo, lo que hemos visto también el arte indígena. O sea, al mirar el arte indígena también me tiene que transmitir algo a ese arte. Me tiene que decir a mí, ¿qué me transmite? ¿Me moviliza? ¿De qué forma? No puedo quedar indiferente ante una obra. Ahí le llamamos arte. Bueno, hasta aquí llegamos entonces hoy. Muy bien, a Ruth y también a, que ya no está, a Sergio, Sergio, ¿verdad? Sí, que por ahí ya no está, pero bueno. El miércoles estaré alzando, igual les aviso en el grupo, la tarea de un trabajo que van a estar haciendo para completar lo que sería nuestro puntajes. Un pequeño trabajo de ver algunos videos sobre el ámbito del comercio del arte, que les voy a dar un poco y hacer como una lectura razonada sobre esto, ¿no? Que van a hacer un pequeño trabajito de una página, nada más. Ver los videos y hacer una lectura razonada de esos videos. Que lo pueden tomar el fin de semana y lo entregarían la otra semana. Y ya ir preparando lo que sería el examen final, que en realidad lo vamos a hacer como un ensayo nuevamente sobre algunas de estas temáticas que hemos hablado nosotros hoy, digo, en clase. Sobre el concepto del arte, sobre la cuestión del mercado de arte, sobre el ámbito del artista, algo que ustedes crean que podrían reflexionar y que les ayudaría un poco a la comprensión de esto. ¿Les parece? La próxima exposición es Annalise. Así que Annalise, estás por acá, ¿verdad? Annalise, ¿me escuchas? ¿O no me escuchas? Annalise, entonces le corresponde lo que sería nueva figuración. Entonces será la exposición propia de ella. ¿Estamos?
Nos veríamos el próximo lunes para esta clase. Bueno, que les vaya bien, que tengan una buena semana y cuídense del calor. Hidrátense bien. Nos Igualmente, vemos. profe, compañeros. Vale. Chao, chao.